Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Aprende en Casa 3. Espero que ya tengan su material, su cuaderno, su lápiz, su pluma y sobre todo el entusiasmo y las ganas de estar en esta clase de lengua materna español para sexto grado, acompañados como siempre de la maestra Gaby Rivas. Bienvenida, Gaby. María, muchísimas gracias por la bienvenida. Hola, alumnas y alumnos de sexto grado. Espero que se encuentren de la mejor forma posible. Me alegra volver a saludarlos hoy en su clase de lengua materna español. Así es. Y a mí también me da muchísima emoción ya comenzar con esta clase del día de hoy. Hoy concluiremos el trabajo con la práctica social del lenguaje 13, escribir poemas para compartir. Lo sé muy bien, Gaby. Pues hoy leeré mi poema, razón por la cual me siento tan emocionada como nerviosa. Yo también lo recuerdo bien, María. Muero de ganas por escuchar tu poema, pero debemos ser pacientes. Primero la clase y por lo pronto, antes de iniciar, les recuerdo a las y los estudiantes que si por algún motivo no pudieron acompañarnos en alguna sesión o si quieren repasar o fortalecer un aprendizaje, pueden ver las clases anteriores en el portal de Aprende en Casa 3. El fin de semana veré todas las clases relacionadas con esta práctica social del lenguaje, no solo porque por causa de fuerza mayor tuve que ausentarme de algunas, sino porque ya comienzo a sentir nostalgia al saber que no volveremos a trabajar con poesía en toda la primaria. Es cierto, María. Sin embargo, no necesitamos forzosamente de la escuela para disfrutar de la poesía y en general de la literatura y de las demás artes. Si los y las estudiantes y tú quieren continuar gozando por su cuenta, pueden leer o releer sus libros de lectura de los últimos años de la primaria. En todos ellos hallarán una selección muy variada y atractiva de textos. Es cierto, Gaby. Anoche, después de terminar de corregir mi poema, revisé los libros de lecturas de los 6 grados de primaria para hallar más textos de Neruda que pudieran releer las y los niños en casa. Y fíjate que... ¿Qué pasó, María? ¿Encontraste algo? Sí, en los libros de segundo y tercero, así que ya saben, si quieren leer unos textos extra de don Pablo Neruda, tendrán que desempolvar sus libros de esos grados o si tienen hermanas y hermanos más pequeños, se los pueden pedir prestados o compartir con ellos la lectura. El libro de lecturas de tercer grado podrán hallar Oda a la Flor Azul. Y en el de segundo, la palabra infancia. Qué buenas recomendaciones, María. Es muy bello que busques esa manera de compartir tu pasión por la obra de Neruda con las y los estudiantes. Y además, para quienes tengan acceso a Internet, les sugiero que revisen la página electrónica de la Universidad de Chile que está dedicada a difundir la obra de Neruda. Así podrán disfrutar mucho sus textos y pues también lo que encuentren ahí. Gracias por las recomendaciones, María. Yo también las tomaré en cuenta. Me gusta que te comprometas con tus pasiones y que busques la manera de compartirlas con otras personas. Estudiantes en casa, les sugiero que busquen y lean todos los textos que les sea posible de la o el poeta que más les guste y que los compartan con sus familiares. Pídanles también que ellos compartan con ustedes los poemas que conozcan mejor y los que más les agraden. Y como les he platicado, desde que éramos muy pequeñas, mi hermana y yo nos acostumbramos a hablar sobre los libros que íbamos leyendo y nos los vamos intercambiando. Y de este modo he podido conocer muchos más textos de autores de los que podría haber conocido sola. Además, esa ha sido otra forma de conocer más a mi hermana y de comunicarme con ella. Pero ya me voy a callar, Gaby. Mejor dinos, ¿cuál es el propósito de esta sesión? No te preocupes, María. Todo lo que hemos hablado se vincula con nuestra clase, cuyo propósito es escribir versos similares a los leídos aquí, para lo cual reflexionaremos sobre la redacción de borradores de poemas en los que emplearemos diversos recursos literarios para crear un efecto poético y para expresar emociones y sentimientos. Por último, compartiremos nuestros poemas leyéndolos en voz alta. Gaby, qué emoción y qué nervios. ¿Y qué materiales vamos a necesitar para la clase? Cuaderno, libro de texto de español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario. Aquí los tenemos listísimos. Y mi pregunta predilecta, ¿qué texto vamos a leer el día de hoy, Gaby? El plan original era leer y analizar el poema Peces de Sirahuén, de otro miembro de los contemporáneos, Bernardo Ortiz de Montellano. Sin embargo, tu pasión por Neruda provocó un cambio en el que profundizaré más adelante. Primero, invitaré a las y los estudiantes y a ti, María, a que lean cualquier texto escrito por los miembros de los contemporáneos.
van de nuevo los nombres de los integrantes de este grupo de escritores orgullosamente mexicanos: Carlos Pellicer, Enrique González Rojo, Bernardo Ortiz de Montellano, José Gorostiza, Jaime Torres Bodet, Jorge Cuesta, Javier Villaurrutia, Salvador Novo, Gilberto Owen. De hecho, en la revisión de los libros de lecturas que realicé ayer, hallé textos de varios de ellos en los libros de Tome Nota en Casa, sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo y primero. Así que no hay pretextos para no leerlos, evidentemente. Hay que analizarlos, disfrutarlos y compartirlos. Los libros de lecturas también están en línea en la página de Conalitech, que va a aparecer ahora en su pantalla. Qué bueno que lo reiteras, María. No me cansaré de insistir en que aprovechen sus libros de lecturas y de que los conserven aún después de que terminen la primaria, pues incluyen una variedad increíble de textos que vale la pena leer, entre ellos múltiples poemas. Gaby, me surgió una duda. ¿Por qué no aparece Alichu Macero, de quien leímos Poema de Amorosa Raíz, en la lista de integrantes de los contemporáneos? Porque no perteneció a ese grupo. De hecho, él nació entre 15 y 20 años después que Villaurrutia, Gorostiza y compañía. Lo que dijimos cuando leímos aquel poema es que la poesía de Alichu Macero posee algunos rasgos comunes con poemas escritos por varios miembros de los contemporáneos, lo cual ha llevado a ciertos críticos literarios a afirmar que su obra es una prolongación y culminación de la obra poética de este grupo. Pero eso no significa que Alichu Macero haya pertenecido a los contemporáneos. Ahora sí, a disfrutar otro poema de Neruda especialmente para ti, María. ¡Ay, qué hermosa sorpresa, Gaby! Ya quiero que comience. El texto que leeremos habla sobre uno de los protagonistas de nuestras clases. ¿Uno de los protagonistas de nuestras clases? ¿De quién se trata, Gaby? De El Tumbaburros. Es lo menos que podíamos hacer por él después de toda la ayuda que nos ha brindado en clase. El texto se llama Oda al Diccionario. Fue escrito por Pablo Neruda y pertenece al libro Nuevas Odas Elementales, publicado en 1954. Estudiantes en casa, mientras leemos y escuchamos el poema, les pido por favor que se dispongan a disfrutarlo y que atiendan igual que en las clases pasadas a los sonidos, al ritmo y no solo al sentido del discurso. Oda al Diccionario. Lomo de buey, pesado cargador, sistemático libro espeso. De joven te ignoré, me vistió la suficiencia y me creí repleto, y orondo como un melancólico sapo, dictaminé. Recibo las palabras directamente del Sinaí bramante. Reduciré las formas a la alquimia, soy mago. El gran mago callaba. El diccionario viejo y pesado, con su chaquetón de pellejo gastado, se quedó silencioso sin mostrar sus probetas. Pero un día, después de haberlo usado y desusado, después de declararlo inútil y anacrónico camello, cuando por largos meses, sin protesta, me sirvió de sillón y de almohada, se reveló y plantándose en mi puerta, creció, movió sus hojas y sus nidos. Movió la elevación de su follaje, arbolera, natural, generoso manzano, manzanar o manzanero, y las palabras brillaban en su copa inagotable, opacas o sonoras, fecundas en la fronda del lenguaje, cargadas de verdad y de sonido. Apartó una sola de sus páginas, caporal, capuchón, qué maravilla pronunciar estas sílabas con aire, y más abajo cápsula hueca, esperando aceite o ambrosía, y junto a ellas, captura, capucete, capuchina, caprario, captatorio, palabras que se deslizan como suaves uvas o que a la luz estallan como gérmenes ciegos que esperaron en las bodegas del vocabulario y viven otra vez y dan la vida. Una vez más el corazón las quema. Diccionario, no eres tumba, sepulcro, féretro, túmulo, mausoleo, sino preservación. Fuego escondido, plantación de rubíes, perpetuidad viviente de la esencia, granero del idioma. Y es hermoso recoger en tus filas la palabra de estirpe, la severa y olvidada sentencia, hija de España,
endurecida como reja de arado. Fija en su límite de anticuada herramienta preservada con su hermosura exacta y su dureza de medalla. O la otra palabra que allí vimos perdida entre renglones y que de pronto se hizo sabrosa y lisa en nuestra boca como una almendra o tierna como un higo. Diccionario, una mano de tus 1000 manos, una de tus 1000 esmeraldas, una sola gota de tus vertientes virginales, un grano de tus magnánimos graneros en el momento justo, a mis labios conduce, al hilo de mi pluma, a mi tintero. De tu espesa y sonora profundidad de selva, dame cuando lo necesite un solo trino, el lujo de una abeja, un fragmento caído de tu antigua madera perfumada por una eternidad de jazmineros, una sílaba, un temblor, un sonido, una semilla de tierra soy y con palabras canto. Neruda Pablo, Antología Fundamental, 9ª edición, Chile, Pehuen, Editores, 2010, página 235 a la 239. Estudiantes en casa, María, ¿qué les parece? ¿Qué opinan sobre Oda al Diccionario de Pablo Neruda? Gaby, ¿qué te puedo decir? Estoy muy emocionada. Me fascina el motivo del poema, es decir, mi querido tumbaburros, a quien comienzo ya a querer como una especie de primo cercano. Y al respecto, me encanta comprobar una vez más que es posible escribir un poema sobre cualquier motivo. La poesía, un soneto, la danza, la orilla del mar, un albañil, un diccionario y un etcétera infinito. Así es, María. Consideren este aspecto que resalta María al momento de determinar el motivo de su poema. Escriban sobre lo que les dé la gana. Son libres para elegir, estudiantes en casa. María, ¿qué otros aspectos del poema llaman tu atención? Me fascina la forma en que el yo poético describa el diccionario y su relación con él, hablándole en segunda persona del singular, es decir, de tú, con un tono afectuoso y hasta cierto punto lúdico, y de este modo el diccionario termina convertido en una especie de personaje, como lo podemos ver, por ejemplo, en los versos iniciales. Lomo de buey, pesado cargador, sistemático libro espeso. O más adelante cuando afirma, diccionario, no eres tumba, sepulcro, féretro, túmulo, mausoleo, sino preservación. Fuego escondido, plantación de rubíes, perpetuidad viviente de la esencia, granero del idioma. Coincido con tu interpretación, María. Sin embargo, me gustaría agregar que los elementos que el yo poético destaca del diccionario reflejan, en mi opinión, parte fundamental de la esencia y personalidad de esta clase de libro. Destaco este aspecto, pues seguro que Neruda, para poder escribirlo, debió dedicar mucho tiempo a contemplar el motivo de su poema y sobre todo a reflexionar en torno a él. Además, si se fijan, en las descripciones que aparecen en pantalla podrán percatarse de que incluye pocos adjetivos, adverbios y frases adverbiales, solo las indispensables. Eso es en parte consecuencia de lo anterior, de la observación y de la búsqueda de la palabra precisa para expresar sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos. En estos versos, como resulta evidente, pueden apreciar también la forma en que el yo poético platica sobre su descubrimiento de la utilidad del diccionario. Pero un día, después de haberlo usado y desusado, después de declararlo inútil y anacrónico camello, cuando por largos meses sin protesta me sirvió de sillón y de almohada, se rebeló y plantándose en mi puerta creció, movió sus hojas y sus nidos, movió la elevación de su follaje. Árbol era, natural, generoso manzano, manzanar o manzanero, y las palabras brillaban en su copa inagotable, opacas o sonoras, fecundas en la fronda del lenguaje, cargadas de verdad y de sonido. Me siento identificadísima con lo que dice el yo poético sobre el diccionario, pues como recordarán, al principio yo también dudaba un poco de su gran utilidad. Sin embargo, ahora no quiero despegarme de él. Lo recuerdo bien, María, y aunque me encantaría continuar dialogando sobre Oda al diccionario y las cualidades del tumbaburros, debemos cambiar de actividad. A continuación reflexionaremos sobre la redacción de poemas y hablaremos del proceso
que deben seguir las y los estudiantes para la escritura del suyo. Para ello quiero que me ayudes a leer otra nota de nuestro ya conocido Paul Valéry. Por supuesto, Gaby. Las ideas sobre poesía o escritura literaria y trabajo están en mí estrechamente asociadas desde tiempo inmemorial, más allá de mi alcance. Tengo desconfianza de aquello que llega de pronto y que sospecho siempre no es bastante natural. Con frecuencia lo espontáneo me parece más accidental que natural. Estos dos modos de producción tienen en común el hecho de presentarse mezclados, pero lo que viene al espíritu sin esfuerzo y a veces sin que uno lo espere, no lo hace atendiendo necesariamente a las exigencias de la existencia exterior y a menudo no son más que cuerpos sin alma o almas sin cuerpo. Un paisaje desnudo es accidental, ruina geológica con vestigios de grandeza diversa, desde la arena hasta las masas de roca, pero la planta que se mete allí, el árbol que allí se desarrolla, son naturaleza. Lo mismo sucede con el espíritu. Los comienzos instantáneos son accidentales. Las asociaciones, que son otro tipo de comienzo, reducidas a su primer término, también. Pero si se intenta causar una necesidad seguida de una obra, si se intenta dar la impresión de una naturaleza viva que se desarrolla y se le adapta conservando sus características esenciales, solo se la puede obtener mediante el trabajo y la espera. ¿Qué tipo de trabajo es este? Uno que juega simultáneamente sobre dos tableros, procurando hacer corresponder las ventajas, es decir, los accidentes felices, aunque estos sean rarísimos. Pero entonces interviene el tiempo, y con el trabajo se retienen solo los golpes felices. Valéry Paul, Nota sobre poesía, traducción y prólogo de Hugo Gola, México, Universidad Iberoamericana, 1995, páginas de la 37 a la 38. Estudiantes en casa. María, ¿cambian algo su visión sobre la escritura después de la lectura de esta nota? Sí, en esta ocasión Valéry me hizo reflexionar sobre uno de los estereotipos más difundidos alrededor de la poesía, que los poemas son frutos de la inspiración y no producto del trabajo y de la disciplina. Así es, María. La postura de Valéry es que la poesía y en general la escritura literaria son producto del trabajo y que la inspiración es en realidad una especie de accidente feliz rarísimo, el cual sin trabajo arduo de por medio sirve de muy poco. Sí, y como dicen, si la inspiración llega a nosotros en algún momento, lo mejor será que nos encuentre trabajando. Así es, María. Estudiantes en casa, les pido que reflexionen en torno a esta última idea antes de comenzar a escribir su poema, o si ya comenzaron, que la tomen en cuenta en su proceso de revisión. Después, recuerden que el objetivo es escribir versos similares a los leídos en clase. Seguro que lo recuerdan bien y parte del ejercicio de escritura de poemas consiste en seleccionar un tema y un sentimiento sobre el que quieran escribir, los cuales, como resulta obvio, deben de estar relacionados. Y en ese sentido, el tema de mi poema es el despertar a la poesía y las emociones y sentimientos que procuro expresar son fascinación, sorpresa, placer, alegría, admiración, por lo cual, como podrán comprobarlo cuando lean mi poema, empleé diversos recursos literarios como el símil o comparación y la metáfora, para así crear un efecto poético y expresar emociones y sentimientos. Como mencionamos ayer y como lo hemos mostrado en clase, es posible tanto escribir sobre cualquier tema como expresar cualquier emoción y sentimiento, y los recursos del lenguaje están al alcance de todos. ¿Qué mejor ejemplo que Oda al diccionario? Al respecto quisiera resaltar de pasada otra frase de Paul Valéry, para que la tomen en cuenta cuando estén escribiendo su poema. Para un poeta no se trata nunca de decir llueve, sino de crear la lluvia. Ahora, María, volviendo a la secuencia de hechos en tu proceso de escritura, ¿podrías compartir con nosotros qué hiciste después? Claro, reescribí mi poema muchísimas veces y lo revisé en voz baja y en voz alta. En particular, me resultó útil leerlo en voz alta para poder comprobar si había logrado el ritmo y los sonidos que buscaba conseguir. En el proceso de revisión involucré también a los miembros de mi familia, a quienes, como en otras ocasiones, les pedí que me dieran su opinión sobre mi poema, lo cual me permitió comprobar que, entre otras cosas, era claro y que poseía las características que yo quería otorgarle a mi poesía. Muy bien, María.
¿Y en qué opciones has pensado para compartir tu poema? La primera, como comenté, fue compartirlo con los miembros de mi familia, aunque no conocen todavía la versión final. El fin de semana haremos una velada poética con mis papás, mi hermana y yo, en la que todos leeremos en voz alta poemas de distintos autores. Entonces les leeré la versión final del mío. Y también planeo compartir mi poema pues por correo electrónico, y a mi abuelita, como no le gustan las computadoras, se lo leeré por teléfono. Estudiantes, opciones para compartir sus poemas hay diversas. Ustedes determinen la que más les atraiga, pero sin ponerse bajo ninguna clase de riesgo. A su debido tiempo, también podrán compartir sus poemas con sus compañeros y con sus maestras y maestros. Y no olviden que además de compartir sus poemas, pueden hablar sobre las sensaciones, emociones, sentimientos e ideas que les sugieran. Estudiantes en casa, María, si tienen dudas sobre el proceso para escribir su poema, consulten la página 168 de su libro de texto y, por supuesto, a su maestro o maestra. Y ahora sí, María, llegó el momento de que compartas tu poema con las y los estudiantes y sobre todo conmigo, María. Jesús, qué nervios, pero ahí va. Pongan atención. Como una roca, para Pablo Neruda. Te forman las palabras que salen del silencio y del tanque de sueño en que me ahogo libre hasta despertar. Javier Villaurrutia. Un alto, lenguaje florido como una roca. Un poema, desconcierto, sin palabras. Sendero en el abismo colorido, concierto de palabras. Como una roca de silencios. Viento, como una roca de palabras meteóricas, metafóricas, con cierto aire de familia que quiebra y requiebra la superficie del aire. De pronto, otra ráfaga, un zumbido, como una roca. Despertar, un nuevo despertar, otro despertar. Aguijón, miel y espejo. Ecos del presente en el pasado, como una roca. Otra flor, otro canto, horizonte dislocado, voces ancestrales bajo la piel, oscuridad y susurro, reflejo y renacimiento. Poesía es ausencia y presencia simultánea de silencios, sonidos, ritmos, palabras e imágenes, del olvido y la memoria. Bravo, María, te felicito. Tu poema me dejó anonadada, sin palabras. Sin embargo, paradójicamente, las palabras se agolpan en mi mente, pues quisiera decir muchas cosas. En primer lugar, me agrada ver que optaste por el verso libre, sí, lo cual no significa por la manera en que construiste tu texto que carezca de un ritmo particular. Al contrario, posee uno que al menos a mí me resultó atractivo, pues ayuda a sugerir los despertares ante la poesía experimentados por el yo poético. También quiero destacar las referencias que hiciste directas e indirectas a los textos y a los autores con los que trabajamos en estas clases. Por ejemplo, la dedicatoria a Pablo Neruda, el epígrafe, es decir, la cita del poema de Javier Villaurrutia que pusiste a la cabeza del poema Poesía. Asimismo, me encantó que el poema cierre con tu propuesta de definición de poesía. Poesía es ausencia y presencia simultánea de silencio, sonidos, ritmos, palabras e imágenes de olvido y la memoria. Gaby, muchas gracias por tus palabras y gracias también por tu acompañamiento durante todo este despertar a la poesía que hemos llevado a cabo en las sesiones más recientes. Muchas gracias. Ha sido un gusto también para mí, María. Ojalá que el despertar haya sido colectivo. Y pues no me resta más que darte las gracias, María, y felicitarte por tu poema nuevamente. Muchas gracias, Gaby. Y Gaby, ¿podría hacer la recapitulación de la clase? Por supuesto. Muy bien. Primero leímos y analizamos brevemente Oda al Diccionario de don Pablo Neruda, gracias a lo cual continuamos reflexionando sobre las particularidades de la poesía, para lo que recurrimos a otra nota escrita por Paul Valéry. Más tarde, con el propósito de que las y los niños escriban versos similares a los que hemos leído en clase, comentamos diversos aspectos relacionados con la redacción de poemas. Y por último, compartí mi poema leyéndolo aquí en voz alta. Fue una recapitulación puntual. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias a ti, Gaby, y nos vemos en la clase de mañana. Hasta mañana. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.
Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y practica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Despertar a la Poesía, de lengua materna español de 6º grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gavillo. A continuación, historia. Nos vemos hasta la próxima, pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Yair, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en 6 puntos, te explico cuáles 6 puntos, y vamos a elevar nuestra mano, nuestras manos alternando, 10 veces cada una, y descansamos, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en 6 puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha, izquierda, derecha, ok, derecha, izquierda, elevamos derecha, izquierda, muy bien, bien estirado al frente, que sea al frente, no lateral, muy bien, 3 más, al frente, bien estirado los brazos, otra, bien, descansamos, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Nos volvemos a poner en posición de 6 puntos y elevamos los brazos. Extensión de brazo, bien. Derecha, izquierda, bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral, ¿sí? De tal manera, Jair, vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo y extendemos totalmente, y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. 1, 2. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna, Jair. Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. 2. 1. 2, 3, respiramos, descansamos y cambiamos de posición. Cambiamos de mano, apoyamos la mano derecha, estiramos totalmente el cuerpo, bien estirado, ponemos bien la posición y ejecutamos 3 veces. 1, 2, 3. Respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Una más. 1, 2, tu mano al costado, tu mano al costado. Bien, 3, perfecto. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós, adiós. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.